¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Bienvenidos a las clases virtuales de álgebra. Tema 1. Funciones. Definición. Un conjunto F de pares ordenados es una función si se cumple lo siguiente. Si el par ordenado A, B pertenece a F y además el par ordenado A, C pertenece a F, entonces B es igual a C. Es decir, si las primeras componentes son iguales, entonces las segundas también lo son. Dominio de una función. El dominio está conformado por las primeras componentes de los pares ordenados. Rango de una función. El rango está conformado por las segundas componentes de los pares ordenados. Función real de variable real. Dada una función f, que va de a a b, esta es una función real de variable real si y solo si a y b son subconjuntos de R. Además, el dominio y el rango también son subconjuntos de R. Gráfica de una función. Dada una función f, que va de a a b, su gráfica está denotada de la siguiente manera. Como el conjunto de pares ordenados a, f de a, tal que a pertenece al dominio de la función. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, determina el dominio de la siguiente función. F de x igual a raíz cuarta de 5x entre x al cuadrado menos 9. Ahora, esta raíz cuarta existe si es que esta expresión es mayor o igual que 0. Es decir, 5x entre x al cuadrado menos 9 es mayor o igual que 0. Ahora, por el capítulo de inecuaciones fraccionarias, visto en el tema anterior, esta expresión se puede transformar a la siguiente. X por x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Pero esta expresión acá, que está acá debe ser diferente de 0. Es decir, x al cuadrado menos 9 diferente de 0. Entonces factorizamos acá, me quedaría x por x más 3 por x menos 3 mayor o igual que 0. Y x diferente de más menos 3. Ahora, de esta expresión vamos a hallar los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos igualando cada factor a 0. Entonces los puntos críticos serían 0, menos 3 y 3. Y los colocamos en la recta numérica. Menos 3, 0 y 3. Menos 3 y 3 abiertos y el 0 cerrado. Ahora vamos a colocar en forma alternada los signos. Más, menos, menos. Y como la desigualdad me dice mayor o igual, vamos a tomar los intervalos con signo más. Entonces decimos que x pertenece de menos 3 abierto a 0 cerrado, unión de 3 abierto a más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función es el intervalo menos 3 abierto a 0 cerrado, unión 3 abierto al más infinito. Funciones elementales. 1. Función lineal. La gráfica de una función lineal f de x igual a ax más b es una línea recta que corta los ejes coordenados en los puntos 0, b y menos b sobre a, 0. Además, el dominio de la función son los reales y el rango también los reales. 2. Función constante. La gráfica de una función constante f de x igual a c es una recta paralela al eje x. Además, el dominio de la función son los reales y el rango es igual a c. 3. Función identidad. La gráfica de una función identidad es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas y que biseca al primer y al tercer cuadrante. Y el dominio son los reales y el rango también los reales. 4. Función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática f de x igual a ax al cuadrado más bx más c es una parábola cuyo vértice es h, k, donde h es menos b sobre 2a y k es igual a f en h. Además, si el valor de a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y el dominio son los reales y el rango es el intervalo cerrado en k a más infinito. Y si el valor de a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Y el dominio son los reales y el rango de la función, el intervalo menos infinito a k cerrado. 5. Función valor absoluto. La gráfica de una función valor absoluto son dos rectas, una que biseca el primer cuadrante y otra que biseca el segundo cuadrante. Además, el dominio de la función son los reales y el rango de la función es el intervalo de 0 cerrado al más infinito. 6. Función raíz cuadrada.
La gráfica de una función raíz cuadrada es una curva que parte del origen de coordenadas, donde el dominio de la función es el intervalo de 0 cerrado al más infinito y el rango de la función también es el intervalo de 0 cerrado a más infinito. 7. Función inverso multiplicativo. La gráfica de una función inverso multiplicativo f de x igual a 1 sobre x son dos ramas de una hipérbola equilátera, cuyo dominio son todos los reales menos el 0 y el rango todos los reales menos el 0. 8. Función signo. La gráfica de una función signo son dos semirrectas y un punto, donde el dominio son los reales y el rango de la función son el conjunto de valores menos 1, 0 y 1. 9. Función máximo entero. La gráfica de una función máximo entero son varios segmentos de recta, cuyo dominio son los reales y el rango los enteros. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, determina la gráfica de y igual a valor absoluto de x al cuadrado más 6x más 7. Primero vamos a graficar la función cuadrática y igual a x al cuadrado más 6x más 7. Identificamos sus coeficientes, a sería igual a 1, b igual a 6 y c igual a 7. Entonces el vértice h, k tiene la siguiente forma, menos b sobre 2a, f en h, donde h sería menos 6 entre 2 por 1, y eso me da menos 3. Y el valor de k sería f en menos 3, y esto me resulta menos 2. Ahora, el vértice sería el par ordenado menos 3, menos 2. Ahora vamos a intersectar esta gráfica con el eje y. Para ello hacemos x igual a 0. Si x es igual a 0, el valor de y sería igual a 7. Entonces aquí está la intersección con el eje y. Luego vamos a graficar la parábola, cuyo vértice es menos 3, menos 2. Esa porción de gráfica que está por debajo del eje x se va a reflejar en la parte superior, porque vamos a tomar el valor absoluto. Entonces la gráfica sería la siguiente. Características de funciones. 1. Función par. Es aquella función que se caracteriza por ser simétrica respecto al eje y, es decir, f en menos x es igual a f en x, para todo x y menos x que pertenece al dominio de la función. 2. Función impar. Es aquella que se caracteriza por ser simétrica respecto al origen, es decir, f en menos x igual a menos f en x, para todo x y menos x que pertenece al dominio de la función. 3. Función periódica. Una función es periódica si para todo t diferente de 0 se cumple que f en x más t es igual a f en x, para todo x y x más t que pertenecen al dominio de la función. 4. Función inyectiva o univalente. Dada una función f que va de a a b, esta función f es inyectiva si a cada imagen le corresponde una única preimagen. Es decir, si las imágenes de dos valores son iguales, entonces las preimágenes también son iguales. 5. Función suryectiva o sobreyectiva. Dada una función f que va de a a b, esta es suryectiva o sobreyectiva si su rango coincide con el conjunto de llegada, es decir, el rango de la función es igual a b. 6. Función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y suryectiva a la vez. 7. Función inversa. Dada una función f que va de a a b, una función inyectiva, entonces existe una función inversa, la cual la denotamos como f a la menos 1, que va de b a a. Y se cumple que f a la menos 1 en f de x es igual a x, para todo x que pertenece al dominio de la función. También f en f a la menos 1 de x es igual a x, para todo x que pertenece al dominio de f a la menos 1. Además, si a pertenece al dominio de la función, entonces a pertenece al rango de la función inversa. Es decir, que el dominio de f es igual al rango de la función inversa. Análogamente, si b pertenece al rango de la función, entonces b pertenece al dominio de la función inversa. Es decir, que el rango de la función f es igual al dominio de su inversa. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, halla la inversa de f de x que es igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Y x pertenece del intervalo menos 2 abierto a 7 abierto. Entonces tenemos la función f de x. Esta función de aquí la vamos a expresar de la siguiente manera, como x más 2 al cuadrado menos 5. Ahora vamos a probar si esta es inyectiva. Entonces
Dado x sub 1 y x sub 2, que pertenecen al dominio de la función, se tiene lo siguiente, que x sub 1 más 2 al cuadrado menos 5 es igual a x sub 2 más 2 al cuadrado menos 5. Estas dos expresiones son positivos porque están elevados al cuadrado. Entonces, al extraer la raíz cuadrada, me va a quedar x sub 1 más 2 igual a x sub 2 más 2, ya que menos 5 y menos 5 se simplificaron. Ahora se va el 2 y me queda x sub 1 igual a x sub 2. Entonces, esta función es inyectiva. Y si es inyectiva, posee inversa. Veamos. Y es igual a x más 2 al cuadrado menos 5. Entonces pasamos el menos 5 al primer miembro, sería y más 5. Y como es positivo, sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de y más 5 igual a x más 2. Despejamos x y esto sería igual a raíz cuadrada de y más 5 menos 2. Por lo tanto, la función inversa f de menos 1 de x sería raíz cuadrada de x más 5 menos 2. Ahora te invito a que practiques con los ejercicios de la página 112 a 118 de tu libro de actividades.